¿Está bien? ¿Bien? Gracias. Bien, hermanos. Sean bendecidos en el Señor. Amén, amén. Antes de comenzar, la noticia que les llegó a varios, ¿no? Esta mañana a mí me llegó un video de un pastor colombiano y en la tarde Anita me mandó uno del pastor español Juan Manuel Valls. Y hablaban del mismo tema, que hay una organización que declaró que en todo el mundo el 12 se levantara el dedo del corazón hacia arriba. ¿Saben qué lo significa eso? Sí. Contra Dios. Y declarar la eliminación o el exterminio o qué sé yo, la desaparición del cristianismo. Gracias. ¿Entienden? Y entiendo que es una ONG, pero detrás de esa ONG está Naciones Unidas, porque hace ya casi 3 años atrás Naciones Unidas declaró de que el cristianismo es una religión de odio que está contra los derechos humanos. Y cuando ellos hablan de derechos humanos, hablan de derecho al aborto, a la homosexualidad, qué sé yo, a todas esas porquerías. En fin. Y claro, somos enemigos de eso, y eso tiene razón. Bueno, ¿qué significa eso? Significa lo que se está preparando ya hace 3 años. El año pasado la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó a todas las organizaciones sociales, partidos políticos, clubes deportivos e iglesias a entregar listas de gentes, políticos, personajes, pastores, iglesias que estén contra la política de las Naciones Unidas sobre homosexualidad y sobre aborto y sobre eutanasia. O sea, ellos ya tienen una lista negra. Y sabemos, porque el otro día yo lo escuché, que el móvil, que la organización esta de los homosexuales, ellos tienen una lista negra de personajes chilenos que son homofóbicos. Y hay políticos, hay pastores, hay periodistas, hay dirigentes sociales, hay iglesias también. Eso ya está saliendo a la luz. ¿Por qué? Porque es la preparación de la persecución. Están preparando todos los métodos y preparando las mentes y los corazones. Pero bien, eso no significa que vamos a dejar de predicar, o dejar de congregar, o dejar de amar a nuestro Señor. ¿Amén? ¿No? Bueno, hoy día entramos al tema del amor, capítulo 12 de Primera de Corintios, perdón, capítulo 13 de Primera de Corintios. Ahora, la palabra amor es una de las palabras más usadas, ¿o no? La música popular, en el mundo, en la iglesia, este es un mundo de amor, amor para arriba, amor para abajo, para la derecha, amor para la izquierda, etcétera, etcétera. ¿Ah? Puro amor, ¿no? Y es una palabra digamos, todo el mundo busca amor, ser amado, ¿o no? Todos buscamos eso. Pero la palabra amor es una palabra muy manoseada en el mundo, pero también en la iglesia. El mundo llama amor a lo malo, y a lo bueno llama malo. El amor en el mundo es desamor, digo yo. El mundo llama malo al Dios de la Biblia porque es un Dios que discrimina. No ama a los homosexuales. Otros dicen que la Biblia no dice eso, pero bueno, es un Dios que discrimina y llama bueno y a amar la aceptación del pecado. Si no aceptas la homosexualidad, si no aceptas el aborto, el asesinato, tú eres un discriminador. Entonces, si lo aceptas, eres una persona buena.
tiene mente amplia, ¿sí? Tan grande que entra cualquier porquería, porque no tiene colador. Entonces, y en muchas iglesias también, criticar el pecado de un hermano es falta de amor. Eso se está dando mucho. Y tolerar el pecado, eso sí que es amor. Pero la suprema expresión del amor de Dios se llama Cristo. Cristo es la suprema expresión del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, y Cristo es el supremo ejemplo de amor por los hombres, para los creyentes. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Si Cristo es la expresión del amor de Dios, Cristo es el ejemplo para el creyente de cómo debemos amar a Dios y al prójimo. El amor es un elemento que funda la relación de Dios con Cristo y de Cristo con los hombres por medio del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo enseña a la iglesia de Corinto la centralidad del amor verdadero y espiritual que viene de Dios por Cristo Jesús. Y el título es Amor verdadero y espiritual, 1 Corintios 13, del 1 al 7, si es que alcanzamos. ¿Ya? Amén. Amén. Bien, vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos, Señor, en nombre de Cristo, que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Como dice su palabra, que el Espíritu Santo derramó el amor de Cristo en nosotros, Señor. Lo derramó abundancia, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que cada día podamos crecer en ese amor a Cristo Jesús, reconociendo, Señor, su inmenso amor por nosotros. Padre, bendiga esta palabra, Señor, en nuestro corazón para la gloria de su santo nombre. Y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo hablando de los dones, deja en claro varias cosas, partiendo de ahí. Y eso está en el curso del capítulo 12. El sentido y el propósito de los dones, el dador de los dones, los receptores de los dones, los varios dones que el Espíritu Santo pone en cada creyente en Cristo. Además, el apóstol pasa a recordar y enseñar a la iglesia de Corinto que ejercer los dones por orgullo, egoísmo y vanagloria es destruir a los hermanos y dividir la iglesia. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? Y los dones ejercidos sin amor son solo 3 categorías o 3 efectos: ruido, insignificancia, inutilidad. Y vamos a ver estos 3 aspectos. Versículo 1, 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Iba a decir lenguas evangélicas. Pero hay denominaciones que hablan lenguas. ¿No sabía? No está tan mal dicho. No andamos tan lejos. Bien. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, parémonos aquí un momento. ¿Qué significa? Lenguas angélicas. Hay alguna parte de la Biblia donde se dice, y los ángeles hablaron en su idioma, ¿no? Cuando dice que hablaron, hablaron. No dice en un idioma especial. No hay algún idioma especial en que los ángeles se dirigen a Dios o se dirigen a los hombres. No aparece en la Biblia. Entonces, ¿está diciendo el apóstol Pablo que podemos hablar en lenguas angelicales? ¿Cuáles serían esas?
la lengua angelical. ¿Esa es? ¿Esa? ¿No? Algunos dicen que sí, que su lengua está hablando con los angelicales. No sé qué tipo de ángel, pero bueno. Entonces, indudablemente que no. Lo que está haciendo el apóstol Pablo está usando una exageración, que en gramática se llama una hipérbole, para poder enfatizar su punto. Por ejemplo, es más malo que el veneno. Ahí estamos exagerando, ¿cierto? El veneno es malo, es fatal. O sea, esa persona es malísima. No decimos malísima, es muy malo, decimos más malo que el veneno. O sea, que es re malo. Esa es una hipérbole. Hay otra. Nada es imposible, hasta podemos traerle la luna de la tierra. Mentira, pues si la luna no la puede traer a la tierra, pero para decir, enfatizar el punto es que puede muchas cosas hacer. ¿Entiendes? Ese es nuestro punto. Y otra, ¿cuál es? A esa manifestación fue todo Chile. Mentira, son 18 millones de habitantes. ¿Están los 18 millones de habitantes ahí? No. ¿Entiendes? Pero para decir que fue mucha gente, más de lo esperado, etc. Y usamos eso en el vocabulario común, lo usamos habitualmente y no nos damos cuenta. Pero con eso enfatizamos el punto que esa persona es muy mala o que hay mucha gente o cualquier cosa. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas o todas las lenguas humanas y angelicales, si yo fuera un experto en hablar en lenguas de cualquier tipo, ese es el punto del apóstol Pablo. Para que lo entendamos. Entonces, si hablara todo idioma humano, incluso los idiomas angelicales, y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, ¿por qué está puesto esto ahí? Y estoy averiguando y resulta que era una costumbre en los templos paganos. Estamos hablando que en Corinto había un templo, en Éfeso también, qué sé yo, en varias ciudades de la antigua Roma había un templo, en Efesio era Diana de los Efesios. Acá no me acuerdo, no sé qué dios había en Corinto, o Dios. La cosa es que cuando los sacerdotes y las sacerdotisas, que eran prostitutas, entraban en éxtasis, hablaban en supuestas lenguas. Cuando se hacían estas ceremonias grandes, había un coro y una orquesta. Entonces cuando se llegaba al éxtasis, sonaban los tambores y címbalos son los platillos que retiñen, así que vibran. Entonces era toda una algarabía así, se había llegado al máximo al encuentro con los dioses y todos andaban ahí hablando en lengua, otros se caían desmayados, otros andaban profetizando que veía visiones, otros andaban hablando como perros, otros como gatos, etc. Entonces era el momento del éxtasis, del encuentro, entonces había esta bulla. Por eso cuando dice el apóstol Pablo, y se lo dice a la iglesia de Corinto, ¿por qué? Porque el don que más apreciaban los corintios, ¿cuál era? Hablar en lengua. Y lo que le está diciendo, si alguien habla en lengua y se cree que habla todas las lenguas, es como ese ruido que hay allá en el templo pagano cuando hacen sus ritos con sus ídolos. Eso es lo que le está diciendo. Bueno, y cuando se refiere a eso, significa eso que esto es inútil, no sirve. ¿Cuál es la frase que usa? Dice, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y esto significa es ruido y nada más que ruido. Es mucho ruido y pocas nueces. No hay contenido, es vacío. Desafinado lo dice la... No, ni siquiera es afinado, dice es ruido. Es ruido, es decir, no hay contenido, no hay
amor, no hay expresión de adoración. Cuando se habla en esa lengua y nadie la entiende, y si nos creemos muy espirituales, etc. Mucho ruido, y si no hay amor al hablar en lengua, es solo ruido, nadie le entiende, nadie es edificado, ni Cristo es glorificado. Mucho ruido, mucha vanagloria, mucho orgullo espiritual y nada de amor por Cristo y por la iglesia. Eso es lo que sucedía en Corinto y eso es lo que sucede a veces con la hoy día práctica de hablar en lengua. Entonces, la advertencia del apóstol es decir, hermanos, esto no es igual a lo que hay en el templo pagano. Eso es puro ruido, puro vacío e idolatría. No haga lo mismo acá. Acá es diferente. Versículo 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Fíjense cuando dice, habla de profecía, entender misterio, que significa don de sabiduría, y ciencia, también está relacionado con discernimiento, don de discernimiento, toda fe. El don de fe, ¿cuál es el don de fe? ¿Se acuerdan? Ese que ora y el Señor le concede, es uno que ora permanentemente. Y dice, puedo trasladar los montes, pero si no tengo amor, nada. Si puedo entender toda la Escritura y entender los misterios de Dios y tener toda la fe para orar según la palabra, ello no significa nada desde el punto de vista espiritual, si no hay amor de Cristo. Es una persona insignificante, dice, nada soy. El diablo conoce la Biblia de tapa a tapa, ¿sabe usted? Y él puede citar los versículos y puede hasta... Hay demonios que predican en los púlpitos. Y citan la Biblia y citan el pasaje, le sacaron la coma, le pusieron otra palabra y ¡pum! Todo el mundo dijo amén y estaba diciendo otra cosa, pero compraron. ¿Por qué? Porque el diablo conoce las Escrituras. En Marcos, cuando el Señor Jesús entra a una sinagoga, había un hombre con espíritu inmundo. ¿Qué dijeron los espíritus? Tú eres el santo de Dios. Tenían razón. Ni los judíos sabían, pero los demonios sí lo sabían. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús ecuménico, ¿qué le habría dicho? Sí, tenemos que llegar a un acuerdo porque invito que tenemos estas cosas en común. No, cállate, le dijo, y sal del hombre. Entonces, Dios no entiende la Biblia, sabe lo que está haciendo Dios. ¿Pero eso lo hace espiritual? No. ¿Por qué? Porque Él desobedece la Biblia. Él la conoce para desobedecerla, para tergiversarla, para arruinar a los cristianos. Y demostrarle a Dios que Él es más poderoso que Dios. Mira, yo cómo te arruino a tu hijo. Mira lo que hago. Eso es lo que hace. Entonces el hecho de conocer Biblia no significa que esa persona es muy espiritual. Entonces, 1 Corintios 8, del 1 al 3, por favor. ¿Quién lo tiene, por favor? 1 Corintios 8, del 1 al 3. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Bien, aquí
lo que está escribiendo el apóstol Pablo, es decir, los maduros en la iglesia de Corinto, saben, entienden que comer carne y carne sacrificada a los ídolos es nada. Es correcto, no es nada. No te perjudica espiritualmente, no te va a arruinar, o te va a caer el diablo encima, o algo así. No es nada. El ídolo es nada, frente a Cristo y frente a Dios. Pero ¿cuál era el problema? Se envanecían en este conocimiento y practicaban el comer carne y despreciaban al hermano nuevo, al hermano que no tenía todo ese conocimiento, al hermano menos maduro. ¿Y qué hacían? Le quebrantaban la fe. Entonces dice, el conocimiento envanece. Y sucede a veces con los estudiantes de seminario. Después del primer año es una acumulación de saber cosas que uno a veces no tenía idea. Entonces algunos ya llegan sacando pecho a la iglesia. Con una cruz grande acá. Yo soy estudiante de seminario, conozco cosas que ustedes no saben. ¿O no? Segundo año. Claro. Bueno, eso es vanagloria. Eso es vanagloria y eso es un conocimiento que envanece. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo estoy usando para mi ego, para mi orgullo, para mi gloria. El conocimiento es para conocer y amar más a Cristo. Si no uso el conocimiento para conocer y amar y ser más obediente a Cristo, no me sirve ese conocimiento. Ese conocimiento es exactamente igual al conocimiento del diablo. Entonces, veamos 1 Juan 4:19, por favor. Cortito, de un solo versículo, ¿qué dice? Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que entender. Fíjense lo que dijo en el versículo anterior. Somos conocidos por Él, ¿por qué? Porque lo amamos. No dice que somos conocidos por Él porque sabemos toda la Biblia. Y acá dice, lo amamos a Él porque hemos experimentado su amor, primeramente. Porque si Él no nos hubiera amado, nosotros ni siquiera querríamos saber algo de Dios. ¿Entiendes? Si no hay amor en el uso de la palabra de Dios y no hay obediencia a ella, somos la nada misma para Dios y para la iglesia. Somos insignificantes. ¿Por qué dice el versículo? Dice, y no tengo amor, nada soy. Para Dios, Dios no se va a admirar porque ese pastor, ese hermano, ese estudiante, no sé tantos versículos. Dios no está admirado por eso. ¿Qué es lo que admiró Jesús en un momento? ¿Se acuerdan? La fe del centurión. La fe del centurión, y dijo, esta fe yo no la hallaba ni siquiera en Israel, en el pueblo de Dios en ese momento. Y quedó admirado. Eso lo admira. La fe de la mujer sirio-fenicia, que le pedía, sáname mi hija, sáname mi hija. Y dice, no, porque los alimentos es para los hijos de Israel. Que los perritos que somos nosotros, los gentiles, comemos las migajas. Y se admiró, le dijo, qué fe que tiene mujer. Te sea concedido lo que pide. Eso admira al Señor. Y a veces, ¿qué es lo que admira? El amor. El amor a veces de personas que eran terribles pecadores. Y son unos incondicionales y todo amor por el Señor.
Yo pensaba en eso, en el que escribió, ¿cómo se llama? El himno este. Sublime gracia. Sí, Sublime Gracia. El Newton. Newton. Ese fue un esclavista. Fue esclavo, incluso en África. Fue un borracho, un degenerado. Él fue capitán de barco de negrero. Hasta su tripulación le tenía miedo. Así de malo era. Le tenían pánico. Y ese hombre, cuando se convierte, amó a Dios. Cualquier cosa que pidiera por Dios, él lo hacía. Y él fue pastor de una iglesia grande en Londres. Entonces a veces ese amor que uno admira, dice, este de haber sido bueno, este era el peor ser humano. Pero ahí se ve qué cosa, la gracia y el poder de Dios por Cristo Jesús. Nosotros a veces no éramos tan malos. En nuestro corazón tal vez éramos peor que Él. Pero en su gracia y misericordia quiso salvarnos. Amén. Amén. Entonces eso es amor. Entonces si no hay amor por las cosas de Dios, su palabra, si nosotros andamos ahí profetizando, discernimos esto y lo otro, etc., pero no hay amor, es una cosa inútil. Somos insignificantes para Dios y para la iglesia. Versículo 3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Inútil. Inútil. Sacrificio inútil. Inútil. Si da todos sus bienes a los pobres, incluso si damos nuestro cuerpo para ser sacrificado, pero no hay amor, de esto no me sirve nada. Es inútil para Dios e inútil para la iglesia. Veamos Mateo 6:2, por favor. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Claro, ya tienen la alabanza de los hombres. Pero para Dios es algo inútil. Y para edificar a otros en el conocimiento y en el amor de Dios, inútil también. No sirve para nada. Lucas 12:41. Lucas 12:41. ¿Quién está ahí? Lucas 12:41. Sí. Amén. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? No. Se refería a la ofrenda. Cuando Jesús está, creo que es 19. Vea si es 19. 12:19. Lucas 19:41. A ver si es. No, tampoco. Tampoco. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos No, años. no. Se refiere que los ricos dan de lo que sobra, lo que les sobra. En comparación con la viuda que dio 2 blancas, que era todo lo que tenía. Para decir que los ricos dan lo que les sobra y llegan con la bolsa, como llegaban los ricos en Jerusalén al templo, entonces ponían un embudo de metal, entonces metían las monedas así y sonaba así que, ¿cuánto está dando? ¡Guau! Y eso, viste que yo soy espiritual. Marco puede ser, pero bueno. ¿La ofrenda de la viuda?
¿Esa estaba buscando? ¿No? Sí. Ya en Lucas 20 o 21. En Lucas 21. Lucas 21, Está ya. la ofrenda de la viuda. Lea. Marcos 12:41. Sí. Marcos 12, Dice, 41. estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Echaban mucho. ¿Y el 44? Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, ¿qué es lo que Dios valora? Lo que dio la viuda. Nosotros dieron a Dios lo que les sobra. ¿Acaso nos damos a veces nosotros lo que les sobra? Amén. A ver, aquí tengo unas monedas. Encontré un billete 5 rublos, no esto es mucho. 1.000 pesos. Ahí hay 1.000 pesos. Lo que sobra. Y amén. Entonces, eso habla de qué imagen y cómo vemos a Dios. Lo vemos grande, enorme, amoroso, tierno, dador. No. Lo miramos en menos porque digo, ¿qué miren la luca que me encontré aquí? Eso merece Dios. Dios merece todo. Amén. Y gracias a Él que nos permite usar lo que nos da. Entonces, si alguno da sus bienes, incluso se sacrifica su vida por creerse más espiritual y recibir las loas y alabanzas de los hombres, es un inútil para Dios y para la iglesia. ¿Cuántas veces hemos sido inútiles? ¿O hemos sido puro ruido? ¿O hemos sido insignificantes? Yo creo que muchas veces. Muchas veces nuestra actitud es de ese tipo. Entonces, si practicamos los dones sin amor de Cristo, que se nos fue dado por el Espíritu Santo para con los hermanos, tenemos que tener mucho amor por los hermanos y no amor por nosotros mismos. Si no, seremos mucho ruido, sin contenido. Somos insignificantes y somos inútiles para Dios y para la iglesia. Y más todavía, hermano, es pecado. Es pecado. Lo que se llaman los pecados del santuario. Los pecados de los cristianos, que usan las cosas de Dios para yo engrandecerme. Y eso ocurre mucho a veces con los pastores o con los hermanos ahí que andan alrededor del pastor a ver si los unge ahí que vayan a predicar. Usar las cosas de Dios para vanagloriarse por sí mismo. Ese es un pecado que Dios odia. ¿A quién le gusta ser utilizado? Yo utilizo tus sentimientos para ponerlos contra otros. ¿Se sentiría bien usted? No, nadie se siente bien cuando he utilizado ¿qué cosa? Su posición, utiliza mi posición, utiliza mi sentimiento, utiliza mi riqueza, utiliza mi buena onda. Alguien si lo descubre, ¿se siente bien? Ah, qué bueno que me utilizaste. ¿No? Dios lo sabe de antemano porque Él ve nuestro corazón y sabe lo que estamos diciendo de Dios es para nuestra gloria, porque yo quiero ser esto y lo otro y presentarme delante de los hermanos como el más espiritual de los espirituales, como Ananías y Zafira. Aquí está todo lo que vendimos. Le habían sacado una parte por el bolsillo, pero para presentarse delante de la iglesia como dadores, generosos, espirituales. Y Dios los mató a los dos. Y si Dios hiciera eso en las iglesias de hoy día, y no solo en relación a la ofrenda, a esto, a la práctica de los dones, la iglesia sería una montonera de muertos. Porque eso a veces nosotros practicamos. Y ni siquiera nos arrepentimos a veces. ¿Por qué? ¿Por qué no nos arrepentimos? Porque los hermanos no lo saben.
Pero si alguien lo descubre, dice, ah, no, yo me arrepiento. Pero debemos entender que es pecado. Y así como en el silencio del corazón pecado, en el silencio del corazón, pedirle perdón al Señor. Amén. Y el Señor, yo usé esto para mí, lo perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque la soberbia humana sale por los poros, hermano. Somos por naturaleza. Cuando decimos pecaminoso, ese es. Orgulloso así, el orgullo se nos sale por cada poro y son millones los poros. Se nos sale por cada poro de la piel. Entonces, veamos Amós 5, 21 al 24. Porque quiero mostrarles qué dice Dios cuando su pueblo se comporta de esa manera. Ya estaba buscando un versículo que me diera esa idea. Amós 5, 21 al 24. Y encontré ese, escuchando a un predicador, dije, aquí está el versículo. Amén. ¿Qué dice? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Eso piensa Dios. Tu alabanza, tu gracia, tus gratitudes me dan asco. ¿Por qué? Porque no nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados. Y humildemente le estamos pidiendo perdón al Señor y pedir su gracia para no seguir esos caminos. Un pueblo así, o un hijo de Dios así orgulloso, es abominado por Dios. Y es objeto de disciplina. Entonces, no nos hagamos los lesos, porque mi pecado que llevo en mi corazón no lo ven los hermanos, pero lo ve Dios. Y eso ya es grave, muy grave. A Dios no lo podemos hacer leso. Entonces, el motivo de Dios para enviar a su Hijo a morir en la cruz y salvar pecadores por fe en Cristo fue el amor. El amor es la sustancia del cristianismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Cuando a veces uno hace esa pregunta, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué salvó a Dios? ¿Por amor? No, salvó por fe. Es por amor envió a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos por fe y aprendiéramos a amar a su Hijo. El motivo siempre es el amor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Exactamente. Él mostró su amor no por los que lo amaban, porque el mundo no amaba. Ni siquiera el pueblo de Dios, Israel, recibió su Mesías, lo mató. ¿Qué amor había en el mundo? Pero él vino a morir por. Y su famosa frase en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Quién sería capaz de decir eso? Solo Cristo. Y después los cristianos que aprendieron de quién? De Cristo. La señal que amamos al Señor no son las declaraciones de amor con llantos y grandes sentimientos y dice yo amo al Señor y se tira al suelo y Señor yo te alabo, ¡ay, gloria a Dios! Con carne y calor del Espíritu Santo y te prometo Señor que voy a hacer esto otro aquí allá, que son
la obediencia que dura lo que dura el culto dominical. Ya el lunes, ya después. Tiene que esperar hasta otro domingo. ¿O no? Entonces no sirve eso. Porque si no hay cambio de vida, un cambio sustancial, hay dos cambios que nosotros a veces nos confundimos. Uno, el cambio de conducta. El cambio de conducta es externo. Y lo puedo notar. Hay un cambio, pero yo no puedo definir si un cambio de adentro, un cambio de conducta, hasta un tiempo más. Porque hay gente que de repente empieza, incluso incrédulos, que son más morales, tiene una conducta correcta. Pero no hay cambio de aquí adentro. Es decir, ¿cuál es el cambio fundamental? Que amo más a Cristo que el pecado. Amo más a Dios que al mundo. Amo más a los hermanos que mis parientes incrédulos. Ese es el cambio. Y mientras no haya ese cambio, es un cambio de conducta. Y a veces hay mucho de eso en nosotros. Cambio de conducta, pero no hay un cambio de acá. Así de adentro hacia afuera. Entonces, si no hay cambio, quiere decir que no hay amor. Y la otra señal es la dependencia, hermano. Si amamos al Señor, dependemos del Señor. ¿Y cuándo se nota que amamos al Señor o cuánto lo amamos? Cuando tenemos problemas. Y cuando tenemos problemas, acudimos primeramente al Señor, ¿no? O pensamos así, ¿por qué está haciendo esto el Señor? Señor, ya, ¿por qué arregla el problema? ¿Se fijan? No nos sometemos, no dependemos. Y a veces cuando se nos va muy bien, el Señor lo tomamos como así como, por ahí está el Señor, sí, nos está yendo bien. Ni en la riqueza, ni en la miseria a veces dependemos del Señor. Y eso denota cuánto amor tenemos por el Señor. Entonces, si vamos a amar al Señor de palabra, vamos a hacer puro ruido, vamos a ser insignificantes e inútiles. La señal del amor a Dios es la obediencia a su palabra, hermano. Si usted quiere examinarse cuánto ama al Señor, examínese cuánto está obedeciendo y qué es lo que no quiere obedecer. Cuando eso que no quiere obedecer, nosotros somos, digamos, eruditos en justificación. No, por esto, una lista más o menos, ¿ah? Pero es eso lo que está siendo tropiezo. Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos. Ya entendí el que quiere. No el que tiene. Ya. ¿Ven? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por tanto, es el amor de Dios por Cristo en el creyente, es la sustancia de la vida cristiana. Por el propósito, ¿cuál es el propósito de esto? De dar ese amor de Cristo como testimonio al mundo. Fíjense, motivo de Dios, amor. El llamado de Cristo a sus discípulos, ámense unos a otros como yo los he amado. Y el testimonio al mundo es el amor de Cristo en la iglesia. Miren lo que dice Juan 17, 23. Amén. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se fijan? No es,
y lo pone como cuestión central. No es que tú sepas Biblia, no, tienes que saberla, porque tienes que saber lo que tienes que obedecer. Pero eso tiene que tener amor. Y no el amor mío carnal, no, el amor de Cristo. Como Cristo es el modelo del amor. Y además, el amor de Dios exige santidad y obediencia. Ya la obediencia, ¿cierto?, es un requisito o una señal. Primera de Pedro, capítulo 1, 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. ¿Qué dice? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hijo obediente, sé santo. Y el versículo 22, siempre primera de Pedro 1, 22, ¿qué dice? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Jesús tiene los tres elementos ahí: obediencia, santidad, amor. Si eres cristiano, tienes que ejercer estos tres. ¿Por qué? Por Cristo. Porque hemos sido capacitados para ello. El juicio también es por amor a Cristo o desamor a Cristo. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Amén. Porque en el amor te ha implicado todo. Te implica la obediencia, te implica la santidad, te implica el sometimiento. Entonces dice, el que no ama al Señor, si no se somete, no obedece, no quiere conocerlo, es rebelde, es un maldito. ¿Qué versículo era ese? 1 Corintios 16, 22. El apóstol Pablo es claro. Aunque los judaizantes digan que no está inspirado, Pedro dice que lo que escribe el hermano Pablo es inspirado. Es escritura. Por último, el versículo clásico que Jesús le enseña a un fariseo. Cuando dice, ¿cuál es el primer mandamiento, maestro? Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre estos dos mandamientos está la ley y los profetas. Y Cristo cumple la ley y los profetas. Cristo, cuando vino, es la encarnación del cumplimiento de la ley y los profetas. Y eso es dado a nosotros, a todo el que cree en Cristo. Por eso Cristo es la suprema expresión del amor de Dios y es el ejemplo más sublime y grandioso del amor por los hombres. Y que no nos perdamos de vista, hermano, con Cristo. Es la suprema expresión del amor de Dios. Y eso nos es dado, nos es regalado, hermano. No lo merecemos. Así que, concluyendo, hay una tarea para todos nosotros. Meditar. ¿Cuánto amo a Cristo? Y yo no puedo medir el amor por el sentimiento, lo mido por la obediencia y mi deseo de santidad. Y mi amor al pecado. Porque cuando amamos el pecado, o cualquier pecado,
Dice, no, es imposible que yo salga de ese pecado. Es que no amamos mucho a Cristo. O simplemente no lo amamos. Somos religiosos. Ahí tiene una medida para su propio corazón. Para que usted se confronte con su palabra y el Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros en esta tarea de inspección espiritual, amén. Oremos. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor, damos las gracias, Señor, por su palabra. Señor, ha dignificado esta palabra amor por Cristo Jesús. Es un amor santo, es un amor sublime, es un amor eterno, es un amor incondicional. Gracias, Señor, por tanta bendición, tanta gracia inmerecida. Padre, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén.